Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. A mi derecha, Ponchivo Espartano 2.0. ¿Qué hubo? A mi siniestra, Grey. Yo soy Manolo. Y vamos a hablar de otro asesino serial. Vamos a brincar otra vez del charco. Vámonos a Japón. Pero primero, para ustedes, ¿qué es un otaku? Un gran taco. No. ¿Personaje ficticio que le guste el anime? No es ficticio. Tú no eres ficticio, pero yo no soy otaku. Yo soy Ponchivo Espartano. ¿Me estás señalando que soy otaku nada más por mi playera? Sí. Vas a saber de mi abogado. Pero bueno, en la cultura japonesa, el otaku es una persona fanática o que puede desarrollar aficiones obsesivas. Esto no nada más engloba al anime como lo han hecho acá en Occidente, acá en América, sino que te puede englobar cualquier cosa. Es decir, puede haber otakus de carros, de fútbol, de box, de cualquier afición que tú te llegues a exaltar mucho, puedes ser otaku. ¿Dónde están los otakus de Barajeándolas? No hay. Pero esta de otaku siempre, al menos acá en América, ha tenido como que una connotación mala en muchos sentidos. El estereotipo es, personas que se la pasan disfrazándose, que empiezan a tomar actitudes de personajes de animes. Por ahí algunos dicen que no se bañan, es mil y un cosas. Pero, ¿de dónde vino esto? Vino de Japón. Y por un personaje, un asesino. Estamos hablando del otaku asesino, Tsutomu Miyazaki. Cometió solo 4 asesinatos. Pero me estás diciendo que él inventó el término, ¿o qué? El término ya existía. Entonces no me ven. Dice que el otaku, por lo que lo entiendo, ya es un término específico para cualquier obsesivo en cualquier cosa allá en Japón. Pero aquí lo adoptaron para lo que se obsesiona con la cultura japonesa, precisamente más específico en el anime, el manga. Que se disfraza, que hace cosplay, que no se baña. Eso fue lo que dijo Manolo. Pero ahorita te voy a explicar por qué lo llamaron el otaku asesino. Yo me imagino que lo que él te está dando a entender es que él fue el que popularizó la palabra otaku más que inventar o generar. Más bien, ahorita llego a eso. Tsutomu nació el 21 de agosto de 1962 en Tokio. Él fue bebé prematuro y por esto mismo sufrió una deformidad, la cual le provocó que sus manos estuvieran fusionadas en los huesos de mano y brazo. O sea, no podía mover muy bien las manos. ¿Qué tan prematuro fue? No lo mencionan, solo mencionan eso, que fue un bebé prematuro. ¿De 7? Es que ¿De 6? Por más prematuro que pueda ser, eso más bien sería una deformidad congénita, no una deformidad por ser prematuro. Más bien, pero mencionan esta parte, que él nace prematuro y con esta deformidad. Tal vez por el tiempo lo dijeron así. Sí, porque realmente una deformidad no te condiciona a ser prematuro. No, hay un caso aquí en México de un niño de 6 meses, que es el más prematuro que ha sobrevivido, que nació y sobrevivió y no tuvo ninguna deformidad por haber nacido 6 meses. El único problema que sí pueden tener, y que es el más común en los nacidos prematuros, es que no desarrollan bien los pulmones. Por eso los tienen que meter en incubadoras para que terminen de desarrollarse en un ambiente Estéril. aislado. Más bien. Más que estéril, aislado. Y en condiciones de fototerapia. Lo que necesitan para terminar de nutrirse y desarrollarse. Pero... Y crecen normales. Ajá. Sí. Sí, de hecho, a veces son más sanos los prematuros que los a término. A término es cuando cumplen sus 38 semanas o 40 de embarazo. Que pues, y 42 ya se pasaron.
pero también hay. Bueno, pues bueno, Tsutomu tuvo esta situación y por lo mismo fue alguien buleado. Desde los 5 años lo buleaban mucho en la escuela. Esto lo hizo que fuera muy solitario, que fuera alguien muy tranquilo y que no supiera socializar con con otras personas. Aún así, eso no lo condiciona tampoco. No, pero seguimos con el cliché. La tirada barajeándolas, acuérdate. Aislamiento social te lleva a ser asesino serial. No creo. Pero bueno, él fue un estudiante de alto rendimiento, al grado de, bueno, se la pasaba estudiando, al grado de que para el examen de preparatoria de la escuela Meidai Nakano, él fue la calificación más alta para el examen de ingreso. Y, pues bueno, fue durante esta época que él empieza a consumir mucho anime y manga. Sí, lo común de Japón. Es común en Japón, o sea, en eso no Es vamos como a... aquí cómics, ¿no? Bueno, en Estados Unidos serían los cómics. En Estados Unidos los cómics. Aquí las de Memín Pingüín. El En la vaquero. época. El libro vaquero que ya pasó de moda, pero en su época. Pero bueno, La de todos los albañiles. Eso los oscuros. No, o sea, todos los albañiles, o sea, Ah. el albañil siempre lo veías con su librito vaquero en su bolsita de atrás. no, exacto. Pero pues Tsutomu durante los 3 años de su preparatoria se dedicó a todos los días dedicarle al menos 2 horas al estudio. Pero al mismo tiempo, toda este aislamiento que él tenía lo empezó a afectar. ¿Y cómo lo empezó a afectar? Cuando hizo su examen para la universidad, fue una de las calificaciones más bajas. O sea, de ser alguien de alto rendimiento, se fue a todo lo contrario. Ser alguien que pues no daba una. Lo normal. Les pasa. Y lo que hizo cuando pues no pasa este examen, pues decidió tomar una especie de carrera técnica y se la terminó en fotografía. Y no era malo. Esto le ayudó a que su papá le consiguiera trabajo en la imprenta de uno de sus conocidos. Y empezó a trabajar ahí. No le iba mal. Entonces su papá sí lo quería. Su papá lo quería, pero la sociedad japonesa, como solemos saber, a veces tiende a tanto madre como padre trabajar. Entonces, si bien sí lo querían, pues no pasaban a veces tanto tiempo con él. De hecho, muchos años después, Tsutomu dijo que algo de lo que lo afectó mucho era precisamente esto, que lo tenían abandonado. Sí, barajeándolas, no sé. Abandonando a los padres. Si ese fuera el caso, creo que más de medio Japón sería asesino. Que tienen la cultura de que los hijos sean independientes desde los 5 años. No. ¿En qué edad empiezas el kinder? A los 4. 4. 3, 4 años. Qué bueno que mencionas eso, porque esa misma cultura va a ser aquí muy importante, esa parte. Pues sí, es Japón, no estamos hablando de Japón. Pues digo, pero esa partecita que mencionaste. Tsutomu sí tenía una figura que lo quería mucho, que era su abuelo. Lo quiso mucho durante todo el tiempo que él vivió. De hecho, era el único que le demostraba algo de cariño, según él, porque tenía él 2 hermanas menores que, por lo mismo de que él era muy antisocial, no se acercaban tanto a él. Y pues ya dijimos, sus padres pues a veces no podían pasar tiempo con él. Dicen sus compañeros de escuela que tenía un gran apetito sexual, pero al mismo tiempo esta imposibilidad de socializar pues lo llevó a ser consumidor de mucho porno. Típico. Típico japonés también. Y también uno de sus compañeros dijo que sufría de él se sentía sexualmente inferior porque tenía complejo, porque tenía el pene pequeño. Ese mismo compañero dijo
que su pene no era más grande que un palillo de dientes. Ok. Vete a saber cómo se enteró. La cosa es que... Bueno, Japón también se bañan juntos, todo. Baños comunes, comunales. Bueno, sí. La cosa es que, igual, esta parte del porno lo llevó él a su trabajo, porque solía ir a partidos de tenis y pues fotógrafo en final de cuentas pues, lo dejaban a veces estar un poco más cerca. Y aprovechaba esa parte para tomarle fotos de las entrepiernas y cuando se levantaban las faldas a las mujeres. O sea, sí sabía de fotos, o sea, tenía su carrera técnica y más aparte, esta misma obsesión que llegó a tener hacia el anime y manga la empezó a llevar hacia esta parte y empezó a conocer mucho de fotos. Algo muy curioso, la gran mayoría de anime y manga que él consumía era violento y gore. O sea, muy, muy extremo, por ponerlo. Yo One Piece. Otra de la triada para que seas asesino serial embarazándolos. One Piece. Sí, okay. Pero. Has visto peores. Death, ¿no? Berserk. A ver. Recomendada, pero no soy otaku. Lean el manga es mejor que el anime. Mejor. Y ya sigue saliendo. Ya se murió el creador, no vale. Pero su amigo lo está sacando. Pero no vale, ya se murió el creador. Quedó inconcluso. Va a ser una obra como los libros de Lovecraft. Ah, Una recopilación de todo lo que dejó nada más. casi. Pero bueno, Tsutomu no nada más tomaba estas fotos, sino que en el año de 1984 empieza a cambiar un poco su actitud hacia el porno y empezó a consumir porno infantil. Lo perdimos ya. Mátenlo. Apenas vamos empezando. No me digas eso. En mayo de 1988 fallece su abuelo. Esto pues obviamente le pegó muchísimo, pues era su única Ya figura. se nos quebró. Mira, él dijo que quería tener algo de su abuelo por siempre con él. No. Al abuelo lo cremaron, pero él agarró parte de las cenizas y se las comió. Bueno, no era muy inteligente. Y luego, Pues bueno, es que si las quería tener por siempre con él, no se iban a quedar por siempre con él. sí, el ciclo natural de la digestión. Así es. Exacto. Pero bueno, en estas mismas épocas, su hermana lo descubrió espiándola mientras ella se bañaba. Y pues naturalmente le gritó, le reclamó, le dijo que se fuera. Y Tsutomu, ¿cómo reaccionó? La tomó de la cabeza y la estrelló sobre la pared. Se lastimó su hermana, pero no pasó a mayores. Naturalmente la hermana pues lo acusa con la mamá va, le reclama, le grita, lo regaña. Y Tsutomu hizo lo mismo con su mamá. Le agarró la cabeza y le estrelló con la pared. También. Su mamá incluso le dijo, Ya lo perdí. Su mamá incluso le dijo, deberías de pasar más tiempo trabajando que mirando tus animes y tus mangas. Y pues fue cuando Tsutomu la atacó. Y vamos a empezar ahora con sus asesinatos. Solo tuvo 4 asesinatos, no pasó a más. Primera víctima, 2 de agosto de 1988. Él tenía un coche que le había regalado su papá cuando empezó a trabajar. Y estaba manejando precisamente su auto. Sus asesinatos los hizo cerca de lo que es la prefectura de Saitama. Y... Punchman. Exacto. Ahí dicen que yo soy el otaku. Sí. Nah. La cosa es que se encontró con Mari Kono, de 4 años de edad. ¿Por qué te decía que venía muy importante? Ya lo mencionaste.
los padres tratan de que sean más independientes a edades tempranas. Desde niños los mandan a hacer varios mandados. No, desde niños los mandan al kinder solos. Exacto. Entonces, Como a Chinchan. Sí, por eso vemos que siempre en los animes el niño siempre se despide y ya, se va solito. así es. De hecho, por ahí me enteré que hace como 2 años en Japón empezó a haber un programa en el cual con cámaras escondidas seguían a niños que mandaban a hacer compras y cosas así. Y lo transmitían así en la tele. Bueno, en los animes antiguos sí vemos que el niño sí se va, pero en los últimos animes sí como que vemos que el padre lleva y lo recoge. Es muy actual esto. Lo encaminan nomás. No, sí los recogen. Pero yo sí recuerdo que en los primeros que vi de hace años, cuando todavía era un morrillo, sí, el niño se iba solito al kinder, como dices tú, la caricatura de Sí, Chinchan. como Chinchan. Que esa es una clásica. Crayon Shin-chan, sí, exacto, esos son los clásicos ya. Pero bueno, Muy bueno. la cosa es que Tsutomu se acerca a Mari y la convenció de dar un paseo en su auto. Se la llevó debajo de un puente y era la zona algo boscosa. La asfixió, cometió necrofilia y desapareció el cadáver. Nunca se encontró el cadáver de Mari. Los padres la reportaron como perdida y la policía se lo tomó bastante en serio. De hecho, en tiempos hombre, o sea, tiempo que invirtió la policía, fueron más de 2,000 horas buscándola, preguntando a vecinos, mandando folletos, panfletos al metro, a las estaciones, por todos lados. O sea, sí la buscaron, pero no encontraron el cuerpo jamás. Esto era muy raro en Japón, o sea, no había como que esto, y sobre todo allá no había habido casi nunca ningún reporte de algo así, no sabían ni siquiera que estaban tratando con un asesino. Mari, hasta mucho tiempo después, solo fue reportada como desaparecida. El 3 de octubre de 1988 se acerca a su siguiente víctima, Masami Yoshikawa, de 7 años. Mismo modus operandi. La encontró en su auto, la convenció de dar un paseo y la llevó a la misma zona boscosa donde había matado a Mari. Mismo modus operandi, la asfixió, cometió necrofilia y se deshizo del cadáver. Jamás se encontraron los restos tampoco de Masami. Y la policía, mismo procedimiento, o sea, también la empezó a buscar, empezaron a revisar, pero no encontraban nada. Solo llegaron a tener testimonio de unos niños que habían visto, pero el problema es que no le habían visto bien la cara. Y estamos hablando de niños de 7 o 8 años que no pudieron describir muy bien. Lo único que describieron es que era alguien de alrededor de unos 70 de estatura, que llevaba unos jeans azules, que llevaba una playera y que tenía un auto. Y nada más. Más bien una persona alta que tenía playera color algo, Sí, pantalón color algo y carro. exacto, o sea, no pudieron dar mayor informe. Nos vamos a el 12 de diciembre de 1988, donde encontró a Erika Namba, de 4 años de edad. Erika estaba regresando de casa de una amiga suya, pero aquí Tsutomu no la convenció. A ella sí la secuestró, a ella sí la subió a la fuerza a su coche y en la parte trasera del coche la obligó a desnudarse y le tomó fotos desnuda. Posteriormente Tsutomu la asfixió, ató los pies y las manos del cadáver y la fue a tirar en el bosque. Para esta época, las familias de Mari y de Erika, o sea, su primer víctima y esta actual, les empezaban a llegar no solo cartas haciendo alusión a que habían secuestrado a sus hijas, sino también llamadas
que hacía Tsutomu. ¿O sea, los llamó? Sí. Los familiares de las víctimas. Los ¿no? llamó a los familiares. La verdad, sí. Y el 6 de febrero de 1989, el padre de Mari, su primera víctima, afuera de su casa encontró una caja. Cuando la abrió, encontró los restos cremados de su niña. Parte de la ropa que tenía cuando desapareció. Y una nota con las siguientes palabras: Mari, huesos, cremación, investigar, probar. Para el 11 de febrero de este mismo año, a la estación de policía llamó un tal Yoko Himada, confesando los 3 crímenes. Naturalmente era Tsutomu, pero pues usó un nombre falso, y como no había todavía tanto de esta tecnología para rastrear llamadas, pues no hubo como que más. Ya fue en este momento cuando la policía pues por fin dijo: vaya, es un asesino serial con el que estamos tratando. Y también se dieron cuenta de que pues todos estos ataques estaban haciendo en un radio de 13 kilómetros. Entonces pues dijeron: bueno, debe de estar aquí cerca. Aplica la de él. No se especifica la fecha, pero durante el verano de este mismo año, en la calle agarró a una niña y le bajó la ropa interior para intentarle tomar fotos. Pero los vecinos se dieron cuenta, lo persiguieron, pero Tsutomu se escapó, no lo pudieron agarrar. Obviamente pues ya la policía pues estaba alerta. De hecho incluso llegaron a tener patrullas patrullando, valga la redundancia, y con bocinas indicando que por favor no descuidaran a los hijos, no los descuidaran, porque pues había alguien que los estaba atacando. Su última víctima fue el 6 de junio de 1989, cuando convence a Ayako Nomoto, de 5 años de edad. La convenció igual de dar un paseo en el coche y de que también le iba a tomar unas fotos, y en su carro la asesina. Ya lo dijimos, esto pues era la asfixia era su método predilecto, y se llevó el cuerpo a su casa. Fue de hecho el único que se llevó, y lo tuvo 2 días en su casa mientras la ponía en diferentes posiciones, le tomaba fotos, se tomó videos masturbándose con ella. Se deshizo del cuerpo porque pues la pestilencia. Se deshizo del cuerpo, lo cortó en partes. El torso lo fue a tirar en los baños de un cementerio que estaba cerca. La cabeza la fue a tirar a una pradera que igual estaba cerca de su casa. Y las manos se las quedó. ¿Por qué? Porque de la sangre que todavía tenía, la usó para tomársela y comerse parte de las manos. Sí, también fue un caníbal. Ay, enfermo, man. Como dije, solo cometió 4 asesinatos. Vámonos al momento en el que lo capturan. 23 de julio de 1989. Donde se acerca a 2 hermanas. No se sabe los apellidos, lo mantuvieron en secreto por lo delicado pues que es el tema. Y se ofreció a tomarles fotos. La hermana mayor se dio cuenta que algo estaba mal y salió corriendo a avisarle al papá. Cuando llegaron, Tsutomu estaba intentando meterle un lente de contacto a la vagina a su otra hermana. ¿Por qué un lente de contacto? No sé. Pero salió corriendo.
Pero, ¿cuál fue el problema? Salió corriendo, dejó su coche. Y, pues obviamente dieron parte a la policía. ¿Qué hizo la policía? Pues empezó a poner un poco más de personal porque sabían que iba a regresar por su auto. ¿Y cuál fue el error de Tsutomu? Regresar ese mismo día. Cuando intentó tomar su coche, Y yo creo que el error fue regresar por el auto, ¿no? Ya mejor lo hubiera dado por perdido. de hecho, ¿Quién sabe? Que de Porque todas tal vez lo maneras- podrían rastrear. Pero pues ya lo había dejado, ya que podía hacer. o sea, si intentas como que salvarlo él y salvarse al mismo tiempo. Es que no era muy inteligente también. Pues no. Y pues la razón por la que lo arrestaron fue por obligar a una menor a cometer actos indecentes. Así fue estipulado. El original. Ajá. Naturalmente no se sabía de los asesinatos. No sabían qué era él. Exacto. Pero 17 días después de su arresto, él confiesa primero el asesinato de Ayako, su última víctima, y después empiezan a hacer investigaciones y lo lograron vincular con los otros. Y fíjate que lo de las manos, a lo mejor más que canibalismo, pudo haber sido por algo psicológico, porque dices que tiene una deformidad precisamente de las manos, ¿no? Así es. Y de hecho lo diagnosticaron con esquizofrenia y desorden de personalidad múltiple. Lo diagnosticaron con estos. La esquizofrenia, voy de acuerdo que a lo mejor sí podría llevar también esa parte. Más bien yo siento que es el desorden de personalidad múltiple porque no se le notan con conductas esquizofrénicas. Hemos hablado de aquí de asesinos esquizofrénicos y realmente no son así. Luego se ve que actúa con toda premeditación. De hecho, precisamente durante el juicio, algo que se dieron cuenta es que si bien es cierto que sí cumplía con todos los rasgos del desorden de personalidad múltiple, todos sus actos los hacía con dolo. No es como que... Sí, de hecho se ve un ser lleno de rencor. Así es. Naturalmente, pues al arrestarlo, entran a su casa. Encontraron las fotos y los videos que había tomado de sus víctimas y le encontraron más de 6,000 cintas de anime. O sea, bueno, naturalmente pues en aquella época era como que en VHS, todo. Le encontraron una gran colección que le decomisaron. No se sabe qué pasó con toda esa colección. No se sabe. ¿Eso de qué tiene de malo? Tú también tienes tu lista de reproducción en Crunchyroll y no por eso es malo. Lo sé. Pero, como decíamos, lo que más se dieron cuenta es que la gran mayoría de estas cintas de anime pues era anime gore. Era lo que más abundaba. Cuando se da pues la noticia, a los padres les pegó bastante. Porque pues sí sabían que había algo mal en su hijo, pero no a tal grado. Malos padres. Y Obsesivos con el trabajo. Pues es que ya me señalé, mira, desde que golpeó a la hermana y a la madre, yo digo que desde ahí era un aviso más que oportuno, porque todavía no había asesinado. no. Y tal vez si se hubiera tratado desde ese momento, no hubiera pasado nada de todo esto. Pues sí. Pero pues, en el año de 1994, después de toda esta situación, su padre se suicidó. O sea, tanto pues fue el impacto que terminó suicidándose. No, más bien es por orgullo. Pues, Ya es el como... Yo diría que la presión social tal vez más que el orgullo, porque Japón tiene ese ser de que son muy rectos, ¿no? Y pues ya la sociedad de seguro lo estaba señalando. Sí. Y pues se suicidó. El juicio, más que pues tratar de como que mostrar su culpabilidad, porque pues él había confesado, pues fue más bien ver cómo iba a terminar.
él intentó que su final, porque sabía que le iban a dar pena de muerte, que su final fuera por la inyección letal. Porque la más común que tenían de pena de muerte era la horca. Y él le tenía miedo. O sea, sí, a tus víctimas, a todas las asfixiaste. Ironía de los ¿Asesinos? Sí, de los asesinos. Se llama karma. Exacto. Ironía. Terminó en la horca, es karma. Él quiso, él todo el tiempo pedía la inyección letal. Pero los jueces dijeron, nah. Sí, vámonos por lo clásico, seppuku. Hubiera sido muy bondadoso. No, porque lo tiene que ser él. Aún así. Ok. Ajá. Seppuku. Bueno, es que el nombre es Aquí es seppuku. otra cosa. El nombre como tal es seppuku. Aunque se ha popularizado más como harakiri. Pero sí, el nombre es Y el seppuku. otaku. ¿Eso qué tiene que ver? Sí, tu playera te delata. Otaku de closet. Pero durante toda esta época, que pues le hicieron todos estos estudios para determinar su estado psicológico, un investigador en específico escribió un libro acerca de todos sus... Como todos los asesinos seriales, ¿no? Casi, de todos sus descubrimientos. Y dentro de ello, pues remarcó mucho esta parte de que él era un otaku. Y precisamente es aquí donde empieza a tomar una connotación más denigrante, más mala en lo que es el otaku. De donde empezó el estereotipo de que no se bañan. Tsutomu era muy... Desalineado. Ajá, muy desaliñado. Y no se bañaba. Le gustaba ver a su hermana cómo se bañaba. pero Ay, no se bañaba. aquí en la Ciudad de México sabemos que a los otakus le dicen que no se bañan porque cómo huele la Friki Plaza. No por otra cosa. Exacto, pero sí, esa es la situación. Entonces, pues empezó un poco a tener este estereotipo causado por Tsutomu. Porque, ok, la palabra otaku en Japón me parece que desde los 50 se ocupa. O sea, desde mucho antes de Tsutomu. Bueno, digamos que ahí denigraron El término empezó a ser denigrado por él. Y al final, pues el jurado, el juez dijo, nah, inyección letal es muy bondadoso para ti. Tú vas a morir por medio de la horca. Todo por otaku. ¿Eso qué? Por ahí, mientras hacía la investigación, encontré un comentario que decían, si yo hubiera sido el juez, hubiera dicho, ¿sabes qué? No te voy a decir en qué momento vamos a aplicarla, pero cada 15 días vamos a estar practicando y uno de esos días te va a tocar. Pero pues, finalmente Tsutomu encontró su final el 17 de junio de 2008. ¿Apenas? ¿Apenas? No, esto no es en el 2023. Ya hace 15 años. Hace 15 años. Apenas. Es que para mí, después del 2000, es apenas. Pues mira, teniendo en cuenta que lo arrestaron en 1989, en julio de 1989, y que hasta el 2008 lo hubieran ejecutado, Apenas. o sea, se aventó, si mis cálculos no me fallan, 18 años. ¿Ya ves? Sí lo torturaron un par de añitos en la cárcel. Así, ya vamos a sacar. Nah, no es que te creía. No te lo creas. 4 al 2008, ¿no? 89. No, pero lo agarraron en el 90. En el Lo arrestan 94. lo arrestan en el 89, en el 94 se suicidó su papá. Sí, sí. Ujú. O sea, desde el 89 que lo arrestan hasta el 2008. 19 años. ¿Ya ven? Se te cumplió. Y eso que hasta ahorita te enteraste. Y pues, ese fue el final de Tsutomu, el asesino, caníbal y otaku. O sea, fueron pocos sus asesinatos, sí, pero pues sí se pasó de lanza. No, pues estuvo bien que lo agarraran, porque imagínate que hubiera seguido yendo. Para empezar, siempre el terror. Ahí yo creo que lo que actuó en su contra también es que no era común, ¿no? Puso como en alerta roja Sí, el lugar, así de, es que aquí pues esas cosas no pasan. no Además, pues sí, seamos honestos, la policía en otras partes del mundo es diferente.
Si hubiera sido Estados Unidos, sí se hubiera hecho todos unos cuantos. O México. Pues, México. pues precisamente hablamos de Herbert Mullin, el asesino esquizofrénico, que su ola de asesinatos la hizo al mismo tiempo que otro asesino serial, Pero yo Ed siento Kemper. que no es lo mismo, porque ahí lo dijimos, no solamente fue uno ni fueron dos, había más. Fue una época de muchos asesinos. Entonces, eso pues sí le va a dificultar a la policía completamente. Lo que sí pues eran malos, ¿no? Eran mejores los de tránsito capturando asesinos. Ya lo hemos dicho. Pero por ejemplo, en el caso de Japón, pues ya tenían una conducta porque eran en niñas, eran menores. O sea, sabían más o menos la zona en la que andaban porque ya se habían hecho un cerco. Sobre todo yo creo que lo que ayudó a que le dieran mucha más importancia fue que precisamente eran niñas. O sea, eran menores de edad. Y la verdad que también parte de la cultura influye, ¿no? Porque, mira, si fuera en otra parte del mundo, muchas veces, ¿qué pasa? Que ven ese tipo de acciones y se van y no dicen nada. Y ahí no, o sea, todos los vecinos actuaron a favor de, primero que no se llevara a una niña y después, en arrestarlo. en arrestarlo. Sí, porque no nada más estuvo la policía involucrada, sino que los mismos vecinos estaban atentos para que si veían a alguien con la descripción que ya tenían de su tomo por cuando se escapó. No, y también me imagino que la formación, porque dices no le dan responsabilidad a los niños desde que tienen 4 años. Pero fíjate, la niña, la mayor, avisó a sus papás aquí. Yo me imagino que dijeron, si ven que se les acerca a alguien, algo así, no sé, les han de haber dado una advertencia. Y esta niña, al ver, pues tuvo la madurez para decir, ¿sabes qué? Mi papá me dijo, como decía Chabelo, ¿no? Avísale a quien más confianza le tengas, y fue el de avisar a su papá. Precisamente eso fue lo que, gran parte de lo que ayudó. Porque pues, si no hubiera ya estado el antecedente con estas otras niñas, y que no hubieran también la sociedad de Japón dado estos avisos, muy seguramente se hubieran ido ambas. Muy seguramente hubiera habido otras 2 víctimas. Sí, es que seamos honestos, mira, como país tienes cosas que no es un país de tercer mundo, pues es una potencia Japón. Y por lo tanto su sociedad pues está más desarrollada. Eso es un beneficio en ese aspecto. Sí tiene cosas malas, definitivamente. Todos los países. Pero yo creo que esos puntos a su favor actuaron para que se capturara rápido al otaku. Así es. Y pues ese fue el final de su tomo en la horca. Y pues vamos a ir cerrando. Si conocían este caso, déjenlo en los comentarios. También díganos qué otros temas quieren que hablemos. Y pues nos vamos. Ya saben que complacemos peticiones. Déjenlo en los comentarios y lo trabajaremos. Así es. Y pues nos vamos despidiendo. Yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Ponche Espartano 2.0. Y nos vemos hasta la próxima, Nakamas. Chai. Necos.